Esto que tenemos acá es nuestro recorrido. Generalmente se le llama organizador visual o organizador gráfico y es una manera de tener una hoja de ruta con un fuerte componente visual, ¿sí? Esto se utiliza mucho en educación a distancia, en el diseño de materiales educativos digitales. Puede tener cualquier formato. Este yo se lo robé a una plantilla de PowerPoint. No, esto no es creación mía, se la robé, le puse el contenido que yo quería, un cuadradito, lo pinté y chau. Pero lo comento porque es algo que uno puede retomar como hoja de ruta, como mapa, en cada clase decir, bueno, nosotros la clase pasada estuvimos en la mejora de las experiencias de educación en línea, en lo que tiene que ver con el encuadre general de espacio y tiempo y cómo lo organizamos. Y ahora lo que vamos a tratar tiene que ver con la enseñanza mediada por tecnologías. Básicamente, ¿cómo hacemos para presentar información, ¿sí?, a los estudiantes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ustedes ya lo hicieron durante todo el cuatrimestre. Lo que vamos a tratar de ver es algunas vueltas de tuerca en función de que esa experiencia sea lo más agradable para todos, para uno como docente y para ellos como estudiantes, ¿sí? Y que tenga el mayor impacto y el mejor impacto posible. De eso vamos a estar hablando. Por eso es que Emilio recién les comentaba que va a haber momentos en que vamos a estar divididos en cómo vamos a tratar quién va a tener el manejo, digamos, de la clase por momentos, ¿sí? Y esta es otra idea también interesante, de pensar la clase en momentos, donde hay momentos que habla uno, momentos donde hacen ustedes, momentos donde hacemos una devolución, momentos donde habla otro, ¿sí? También son cuestiones que ayudan a dinamizar las clases. La estructura básica del encuentro de hoy tiene que ver con este esquema de lo sincrónico y lo asincrónico. Vamos a estar hablando primero entonces de la videoconferencia como la vía esencial por la cual presentamos contenidos de manera sincrónica en tiempo real a los estudiantes, desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de la configuración tecnológica, digamos que ahí, por eso es que una parte la comento yo y otra parte la comenta Nico. Y el segundo momento del encuentro tiene que ver con lo asincrónico y con algunas recomendaciones para poder acompañar ese recorrido más autónomo que va a tener que ser el estudiante, en especial en los primeros años. ¿Cómo lo podemos acompañar en función de que ese recorrido asincrónico, que esas lecturas, que esas tareas se vayan haciendo de la mejor manera posible? Y algunas herramientas y aplicaciones que podemos utilizar para tal fin, ¿sí? Así que ese es el esquema y la estructura del encuentro de hoy. Decíamos entonces que la videoconferencia fue la herramienta a través de las cuales presentamos esencialmente contenidos a los estudiantes en los dos cuatrimestres, en el primero y en el segundo. Una de las primeras cuestiones que surgía era cuánto tenía que durar una videoconferencia, ¿no? Y quizás por el envión de que veníamos dando clases presenciales de 3 horas, muchos empezaron dando videoconferencias de 3 horas, incluso muchos lo sostuvieron en el tiempo, pero muchos otros no. ¿Por qué? Porque era muy difícil y muy complicado, tanto para uno como docente, estar dando clases frente a una pantalla durante 3 horas seguidas, y para los estudiantes, en función de poder sostener la atención y recuperar del discurso del docente lo que tiene que recuperar en función de su aprendizaje. Entonces, una de las primeras cuestiones que surgían o que surgieron es el pensar las videoconferencias como momentos sincrónicos más acotados, ¿sí? Que si van a ser esencialmente expositivos, tratemos de que no duren más de 1 hora y media como mucho, ¿sí? Si van a ser esencialmente expositivos. ¿Por qué? Porque es difícil mantener la atención de los estudiantes, como decíamos recién, porque no compartimos el mismo espacio físico. Nosotros en el aula física los veíamos, si se reían, si no se reían de un chiste, si se estaban durmiendo, las caras de no entiendo nada. Era más fácil la interacción, uno tenía la temperatura de cómo iba la clase, digamos, en el espacio presencial. En el espacio virtual, y ustedes lo vivieron y lo padecieron también, a veces da la sensación que uno se mete en un cuarto oscuro y que habla solo, ¿no? Como loco malo, entonces, y que nadie le responde nada del otro lado, es una sensación bastante fea, digamos, no es agradable, y para los chicos tampoco es lo mismo, y no se aprende de la misma manera. Entonces, en la medida de lo posible, por esta cuestión de que no es
igual que en lo presencial, además de las cuestiones de acceso, de que los chicos pueden tener, y nosotros también, como nos ha pasado en este mismo curso, en otras ediciones, problemas con internet, con la conexión, con el sonido, bueno, hacen que todo sea más complicado y si lo extendemos en el tiempo mucho más. Imagínense también si los chicos lo tienen que ver de manera asincrónica, grabado, es distinto ver un material más acotado de 1 hora que un material de 3 horas, ¿sí? A menos que uno se esfuerce por editarlo y hacer toda una serie de cuestiones que también se pueden hacer. Pero en principio sabemos que lo grabamos y así como lo grabamos, lo compartimos, con lo cual esa fase de edición no está. Entonces, la idea es tratar de, en ese encuentro sincrónico, o bien tratar de mantenerlo en los 4 o 5 puntos esenciales del tema, no más que eso, no más que eso. La presencialidad nos da para a veces irnos por un costado, abordar cosas que no pensábamos dar, pero las vimos igual. En la virtualidad eso es mucho más difícil, porque el tiempo vale oro, ¿sí? Es más difícil sostener la atención de los estudiantes. Entonces, aprovechar ese tiempo para los 4 o 5 puntos centrales, y dejar lo que no pudimos dar sincrónicamente para lo asincrónico con andamiaje. ¿De qué hablamos de lo asincrónico con andamiaje? Lo vamos a hablar en la segunda parte, pero tiene que ver con cómo podemos diseñar algunos pequeños dispositivos para acompañar las lecturas, la tarea, en el momento en que ellos no están conmigo compartiendo el mismo tiempo y espacio virtual, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, el espacio sincrónico funciona mejor cuanto más intercambio hay. Aprovechar el espacio sincrónico para el trabajo en parejas, en grupos, para el trabajo conmigo como docente, o sea, para el intercambio. Básicamente para el intercambio. Esto no quiere decir que todas las clases sincrónicas tienen que ser de intercambio, sino que uno puede mechar algunas clases que son netamente expositivas, algunas clases que por ahí tienen más peso para el intercambio, que de cuyo propósito es básicamente el intercambio, y algunas clases, y estas sí las podemos hacer bastante más extensas, donde mechemos momentos donde haya exposición y momentos de intercambio y de diálogo y de participación con los estudiantes. En ese caso, ahí sí ya podemos extendernos un poco más el tiempo, porque al poder de alguna manera garantizar dispositivos de participación y de intercambio de ida y vuelta con los estudiantes, necesitamos más tiempo para poder trabajar juntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son algunas de estas cuestiones que podemos hacer en una clase expositiva en función de dinamizarla y de tener algún ida y vuelta con los estudiantes? Bueno, una primera idea, la más sencilla, es separar la videoconferencia en sesiones más chicas, ¿sí? De 45 minutos, que muchos lo hicieron. Básicamente en el medio lo dedicaban para hacer un recreo, que también es muy válido y está muy bien, ¿sí? Otra de las opciones es que ese tiempo en el medio puede ser offline o online, donde les demos alguna tarea, algún interrogante, un ejercicio al estudiante para que lo resuelvan, ¿sí? Incluso si lo hacemos en línea, podemos dividirlos en salas paralelas, algo de lo que vamos a hablar la semana que viene, y los podemos hacer trabajar en grupos durante ese tiempo. Y luego, en base a una de las respuestas de uno de los grupos o de uno de los estudiantes, o mostrando un ejemplo de respuesta y que ellos contrasten esa respuesta que dieron en su trabajo individual o grupal con la que yo estoy mostrando en ese momento en pantalla. Podemos, o a partir de una serie de criterios, bueno, fíjense si ustedes cuando respondieron tal cosa tuvieron en cuenta esto, 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 esto y esto, ¿sí? Y entonces a partir de ahí retomar la parte expositiva, despejar dudas, pero tengo más chance de que me presten atención a lo que viene, o a resignificar, o fortalecer o reforzar lo que se dio, si yo hice este trabajo, ellos intentaron resolverlo, y sobre ese intento de resolución yo avanzo con el discurso más teórico o expositivo, ¿se entiende? Yo ahora tengo una buena razón para escuchar lo que sigue, porque me van a decir si eso que yo pensé está más o menos bien o está bastante mal, o cómo estoy en relación al resto del grupo. Tengo un poquito más, hay una ventana de luz un poquito más grande para que me presten atención en ese sentido. Esta sería una forma.
Otra forma es quebrar este discurso más monológico, si se quiere, con espacios de participación anticipados. ¿A qué le llamamos espacios de participación anticipados? A que no a estas cuestiones más informales donde uno pregunta, bueno, si entendieron, si no entendieron, cómo van, cuál sería un buen ejemplo o lo que fuera, sino donde yo anticipo cuando voy preparando la clase una pregunta, ¿sí? Puede ser un ejercicio, puede ser una frase controversial, y la pongo en pantalla y les puedo pedir que, por ejemplo, levanten la mano y nos digan si están de acuerdo con esa resolución del ejercicio, si están de acuerdo con esa definición de organización, si están de acuerdo con esa frase que afirma tal o cual cosa, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una chance de tener un ida y vuelta, de ver cuánto están con nosotros, ¿sí? Si van entendiendo o no van entendiendo, o si entendieron en realidad lo que vieron la semana pasada, o lo que apareció en los textos, o esa resolución, por qué está bien o por qué está mal. De alguna manera ellos también, al ver que otros compañeros por ahí levantan la mano y por ahí la respuesta no fue correcta, y fueron varios los que respondieron de manera incorrecta, bueno, por lo menos no fui yo solo, ¿no? Entonces también da una sensación de cierto alivio, decir, ay, no, yo soy el único que se equivoca en esta cosa, veo que somos varios. Y crear este clima de confianza, de que no pasa nada. Bueno, ven, a todos nos pasa, a veces pensamos en estas cosas. Acá el error común nos suele suceder todos los años, que se equivocan cuando resuelven esto de esta manera. Plaf. Y avanzo en base al error, validando los aciertos, pero es simplemente esto, digamos, el poder hacer preguntas en base a algo que estoy mostrando en pantalla y que ellos, por ejemplo, levanten la mano en Zoom. O si es un grupo más pequeño, incluso lo puedo hacer por chat y que respondan por chat, que digan algo por chat. Si son 120 en la clase, no, porque se van a volver locos, pero si son menos, sí. ¿Sí? Esa sería otra opción, que cada uno le puede dar la vuelta, le puede adecuar de la manera que él se sienta más cómodo en el marco de su asignatura, eso quiero decir. ¿Sí? Estos son ejemplos neutros. Y una tercera opción es utilizar un cuestionario en línea durante la videoconferencia, y también puede ser al inicio de la videoconferencia, o puede ser al final de la videoconferencia, o se los puedo dar incluso antes, durante la semana que no los veo, ¿sí? ¿Qué son estos cuestionarios en línea? Pueden ser cuestionarios que creamos en los formularios de Google, ¿sí? O puede ser, ahora después lo vamos a ver, una encuesta que se crea en el mismo Zoom, en el caso que sea durante la videoconferencia, y donde yo le hago una serie de preguntas, ¿sí? Y en base a las respuestas que ellos dan a esas preguntas, avanzo en el tema de la clase, ¿sí? Les muestro un ejemplo de cómo sería en un cuestionario de Google, ¿sí? Yo armo estos cuestionarios de Google, que ustedes por tener una cuenta en G Suite, de la cuenta de Cono, pueden armarlo ahí mismo, ¿sí? Y comparto este enlace para que ellos respondan, ¿sí? Lo que fuera, estoy poniendo cualquier cosa, y después yo les puedo mostrar los resultados y en base a los resultados avanzar en ese contenido, si se equivocaron, si no se equivocaron, por qué se equivocaron y demás, ¿sí? Entonces, es una forma que tenemos para explorar los saberes previos, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de lo que vimos en la unidad pasada? ¿Cuántos se acuerdan de lo que vieron el año pasado? ¿Cuántos se acuerdan de lo que vieron en tal materia? Para ver qué grado de comprensión tienen de temas que ya se dieron, como un disparador para convocar la atención y en base a la devolución avanzar, digamos, sobre esa temática. Es decir, tratar de no utilizarlo como un quiz o como una evaluación sobre lo que se dio en ese mismo día. ¿Por qué? Porque en realidad uno en general necesita más de una exposición al estímulo, o dicho de una manera más constructivista, necesita aproximaciones sucesivas para poder entender el tema. Entonces, si yo se lo presento hoy por videoconferencia y hoy le mando un quiz en la misma clase y hoy evalúo cuánto entendió, es un poco injusto, porque, digamos, al que le fue bien va a estar chocho, pero al que le fue mal, digamos, ¿no? Necesita más oportunidades para seguir aprendiendo, ¿sí? Necesita leer el texto, necesita ver un montón de cosas. Entonces, la recomendación es utilizarlo para esto, para quebrar el discurso, para dinamizarlo, para llamar la atención,
para provocar algo que, digamos, como un disparador para meternos en un determinado tema, para saber cuántos se acuerdan de cosas que sí seguro vieron, pero que por ahí necesitamos que lo tengan activado, esto de activar conocimientos previos, para que relacionen lo que yo les voy a presentar en mi discurso con eso que ya saben y no lo guarden en cajas diferentes, ¿sí? De manera tal que evitamos ese aprendizaje más fragmentario porque no están relacionando una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, estas serían algunas formas de quebrar el discurso. Insisto, estos cuestionarios, ahí yo presenté un ejemplo con Google Forms, pero también durante la videoconferencia lo pueden hacer con el mismo Zoom. ¿Vamos a hacer la prueba? Vamos. ¿Utiliza formularios de Google o encuestas? La mayoría dijo que no. ¿Cuál es la principal preocupación en relación a dar una clase de su materia a través de las tecnologías? No tener un ida y vuelta fluido con los estudiantes, que es exactamente lo mismo que vimos en el resultado del jueves. Y segundo, Exacto. también el mismo orden, aunque por menos diferencia con el tercero, preparar las presentaciones y materiales de clase. Y tercero, dar clases con un buen manejo de las tecnologías. En el inicio del curso que empezamos con Fer, allá por marzo, abril, créannos que dar clase con un buen manejo de las tecnologías se picaba en punta claramente, o por lo menos era el segundo cómodo, y ahora ha dejado de ser el principal problema visto, lo cual es lógico, ¿no? En la medida en que uno va teniendo una curva de aprendizaje, va aprendiendo de las herramientas, cada vez le va perdiendo temor a las mismas, ¿no? Así que bueno, Fer, te dejo para que continúes vos con esto. Pero bueno, ven que es algo sencillo, es una manera de invitarlos a participar, es anónimo, uno lo puede setear como anónimo y los invitamos a que sea anónimo en función de que ellos puedan votar tranquilos y que puedan ver, digamos, su respuesta en el marco de los que otros respondieron también. Entonces, ahí, digamos, no están tan solos respecto de cómo se utiliza, digamos, en cuanto a cómo pensar en la respuesta, por qué está bien o por qué está mal. De paso, a nosotros nos da una idea de cómo están pensando algunas cosas, de cuánto se acuerdan, y a partir de ahí poder avanzar o seguir fortaleciendo ciertos aspectos del tema que estamos viendo, ¿sí? Nos da también idea de quiénes, perdón, Fer, nos da también idea de cuántos están y cuántos realmente están escuchando. Está bueno eso. También, exacto. Otra vez, una cosa de lo que... no porque sé a si lo veces te digo, mencioné porque a veces la hay clase 100 y no pasada. hay ni 10. O No, sea, tal cual, están en cualquier otra pestaña menos en la nuestra. Nosotros tuvimos durante toda la cursada un alumno que sistemáticamente terminábamos todo y se quedaba siempre con los docentes, o sea, conectado, claramente lo terminábamos sacando, vieron que uno lo puede sacar de la sesión, pero era fija que todas las clases nos pasó. O sea, lo descubrimos porque era notorio. No, alguna vez te puede pasar, eso también te ayuda. Pero que en todas, claro, sí. ¿No? Que en todas seas el que queda, digamos, como que era demasiado evidente. Lo que sería interesante es que si están decididos a implementar cuestiones como estas, que lo hagan desde el inicio, ¿sí? Y así es como trabajamos en esta materia, en esta comisión. Acá nosotros les vamos a pedir que participen y de vez en cuando vamos a sacar una encuesta como esta. Y de vez en cuando les vamos a pedir que voten. Y de vez en cuando vamos a separar la sesión y vamos a hacer tal... Así que si van a estar acá, pónganse las pilas, porque van a estar haciendo cosas o van a tener que hacer cosas, es para ustedes, digamos, no es en detrimento de nada, no es para pegarles, no es para evaluarlos, no es para nada, pero digamos, si van a estar, estén activos. Sería como el encuadre para que ellos se ubiquen. A veces a ustedes les pasó en el primer cuatrimestre que entraron de sopetón en esto de la virtualidad, y era difícil pensar, casi todo era difícil pensarlo en aquel momento. Pero ahora que tienen el tiempo como para pensarlo, ya encuadrar cuál va a ser la dinámica ayuda a que ellos se acostumbren de que acá se trabaja así, acá hacemos esto. Entonces, Bren, esto de toma quedarse nota, colgado... Toma nota, Bren. ¿Cómo? Toma nota, somos los dos malísimos. Sí, ahí lo veo, Eduardo, que quería comentar algo. ¿Vos lo habías hecho, Eduardo? En mi caso uso, entre otras cosas, la lista de participantes y hago un punteo y les voy preguntando a uno por uno, es decir, los voy
interpelando para decirle, bueno, fulanito, menganito, decir qué pensás a cada uno para trabajar esto. Esa es una variante. La segunda variante que uso es, como marcaba el formulario, con posibles respuestas a algo que planteo en la clase, yo ya lo tengo previsto, y entonces, y con posibles respuestas erradas. En rigor doy opciones que pueden estar erradas también, para justamente para ver en línea cómo organizan sus esquemas, cómo están estudiando y por qué puede ser que me den una respuesta errada planteada así. Bueno, Tal cual, es una muy buena forma esa de anticipar. Ustedes tienen años dando la materia, saben dónde siempre se equivocan en ese tema, en ese ejercicio, en eso. Entonces ya lo pueden anticipar y desde ese lugar empezar a dar respuesta. Y la otra cuestión, y cierro, es que también con el formulario yo lo hago digamos, apenas termina mi curso, la clase, ya armo el formulario para la próxima clase con los temas, porque como ellos van a venir con, se supone, algunas cuestiones leídas, para establecer las dudas. Entonces planteo los temas sobre los que pueden existir dudas, teoría, práctica, aplicación, bla, 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 y eso en el formulario me da la pauta de cómo están cada uno. Y entonces sobre eso arranco la clase, resolviendo esas dudas para trabajar sobre eso. Entonces ahí se genera por el chat el intercambio y cada uno va exponiendo o lo que puede, o ahora lo entendí, no lo entiendo por esto, entonces se va intercambiando. Bueno, eso es más o menos como lo organizo. Buenísimo, funciona. En general funciona bastante bien. Ellos agradecen mucho todo el intercambio que uno les pueda abrir en general. Obviamente hay gente que no, digamos, y que es más callada, por eso también esta cuestión, sobre todo al inicio, que ustedes no van a tener la oportunidad de conocerse presencialmente con ellos, o sea que ahí van a tener un comienzo frío, es la traducción del inglés, digamos, la cosa de que empieza, ustedes no me conocen, yo no los conozco, no sé quién son, entonces por ahí una manera de ir conociéndose de manera más relajada, más que preguntas de uno a uno, sobre todo al inicio, empezar con preguntas genéricas, anónimas, para que la cosa fluya más tranqui, hasta que se conozcan y tengan oportunidad ya de ir avanzándose y que ellos les conozcan el humor y los chistes y todo, digamos, y ustedes también a ellos, ¿no? En la medida de lo posible y en la medida que se sientan cómodos. Sí, Susi levantó la mano también, ¿no? Sí, yo quería hacer unos comentarios de varias cosas que fueron surgiendo. Primero, que me parece importantísimo lo que hablaste, Fer, de la hoja de ruta, de decirles, nosotros nos vamos a presentar de esta manera, ustedes van a recibir materiales o recursos de la semana tal día va a ser la sincrónica, tal día van a tener consulta. Eso me parece fundamental. Y también hace a esto que vos decías, ellos se van acostumbrando a la mecánica, ¿no? Exacto. Entonces nada es sorpresa. Yo creo que lo peor es esto de la sorpresa, porque no nos garantiza mucha reacción. En cambio, lo otro que se va solidificando todas las semanas, ya genera de parte de ellos otra actitud. Yo nunca trabajé con los cuestionarios en la sincrónica, como ustedes hicieron acá, pero sí trabajo con cuestionarios semanales por cada tema, que por supuesto no suman una nota para promocionar o para la calificación, pero sí funcionan como autoevaluación con el guille de que siempre les decimos, cualquiera de estas puede ser una pregunta de examen. Eso nos ha dado mucho resultado, porque es como anticipar la situación del examen, y en base a eso, yo lo que tomo cuando termino de una sincrónica es un par de preguntas, no buscando que ellos las respondan correctamente. A veces puede pasar que sí y otras que no. Pero más que nada para que ellos se planteen, ¿qué me está preguntando? ¿Entiendo lo que me está preguntando? ¿Tengo los recursos para responderla? ¿Qué necesito saber para responder esto? ¿No? Como para que ellos puedan hacer un recorrido en la teoría o en la práctica direccionado a lo importante que tienen que saber.
eso se les va a pedir como evaluación. Y nos ha dado mucho resultado, porque es como una forma de hacerlos razonar, ¿no? O de razonar con ellos, o de ayudarles a cómo tienen que encarar la pregunta, porque si no, la pregunta de la evaluación es, la leo rápido, la respondo como me acuerdo, ¿no? Entonces, sin esto de leer adecuadamente. ¿Cuántos estudiantes nos han dicho a nosotros? La respondí mal porque la entendí mal, la leí rápido, pensé que me preguntaba otra cosa. Entonces, me parece muy importante la herramienta del cuestionario. Nos ha dado muchos resultados, ya sea el de Google o ya sea el cuestionario del AU24, que además son muy amigables y te dan la información muy rápido. Entonces, podés trabajar con esa información. Totalmente. Gracias, Susi, por compartir eso, porque además es interesante lo que vos haces, y lo vamos a ver en un minutito más, es darle un propósito de lectura y un propósito de escucha. Si vos esas mismas preguntas, o grandes interrogantes, o preguntas, o lo que fuera, las ponés, usted cuando termine la clase debería poder estar en condiciones de responder esto. Si no puede, no se preocupe, no pasa nada. Tiene los textos de fulano y fulano, vaya rastreando cuando lea el texto, que es importante que usted recupere del texto esta información, porque esta es la información importante de este texto. ¿Sí? Y con esto es lo que le va a permitir resolver después los trabajos prácticos o tales preguntas. Entonces, esa pregunta, cuando son las preguntas importantes, ¿no? No me refiero a las cositas chiquititas, se vuelve eje que guía, le permite surfear en la información de la escucha en el momento sincrónico y de la lectura en el momento asincrónico. Y sobre todo en los primeros años donde les cuesta tanto discriminar información importante de lo que no lo es. Entonces, esas grandes preguntas como guías desde las cuales sostenerse para surfear información, y después esto aparece en el cuestionario, como vos decís, termina de cerrar el recorrido, o le permite fortalecerse en ese recorrido que va haciendo en la lectura de los textos, en la resolución de los ejercicios, en la escucha de la clase sincrónica, etcétera, etcétera. Así que está bueno. Ahora después lo vamos a desarrollar un poquito más. No quiero robar mucho más tiempo, porque si no, Emilia ahora me va a empezar a correr a mí. No pasa nada. Ahí Josefina levantó también la mano. Sí, yo hago algo que en realidad yo uso el foro. Y les pido a los chicos que 2 días antes de la clase, en realidad, me digan cuáles son los temas que ellos tomarían en un parcial sobre los textos. Y entonces yo, en ese bache que queda entre lo que ellos proponen y la clase, preparo, digamos, cómo sería en realidad pensar los temas que a ellos les interesan. Que es muy loco porque leen cosas muy distintas en los textos, ¿no? Claro. Y año a año, digamos, hay problemas distintos que surgen y que también te puede llevar a ayudarlos a entender, en mi caso mejor, que no es una cuestión de que me cuenten un hecho atrás del otro, sino a entender los grandes problemas, a ir construyendo la pregunta. No se me había ocurrido hacerlo con el cuestionario, pero es claro, bueno como alternativa para ver cómo van ellos, digamos, y qué preguntas podrían aportar entre todos, porque además se puede hacer un documento compartido. Esto mismo que vos hacemos, haces lo hacemos, pero en realidad también lo que hay es entender muy bien qué es lo que están leyendo mal, ¿no? Y entonces acercarse a la clase, digamos, con una nueva lectura de lo que leyeron mal, más clara. Sí, ahora en lo sincrónico lo vamos a trabajar un poquito eso. Vamos a mencionar 2 cuestiones. Bueno, entonces, estos como disparadores de cosas que se pueden hacer en lo sincrónico, en la videoconferencia, para dinamizar esa clase, para que no sea solamente expositiva, o no siempre sea, no pasa nada que una clase sea totalmente expositiva. El tema es que todos sean iguales. Seguramente hay momentos, hay temas en los cuales uno las puede dinamizar un poquito más a través de estrategias como estas o similares. Ahora el tema es cómo configuramos esta videoconferencia. Ustedes ya saben cómo configurarla, pero Emi tiene algunas cuestiones adicionales para contarles y algunas novedades en torno a las videoconferencias y su configuración. Bueno, la intención durante el encuentro de hoy, vamos a ver si llegamos, es primero hablar sobre la parte de videoconferencias, que sería la parte de encuentros sincrónicos. Después, en una segunda instancia, veremos si llegamos a desarrollar la parte de material asincrónico.
lo más probable es que no lo lleguemos a desarrollar con el nivel de detalle que me gustaría a mí, con lo cual tenemos un video que hicimos del uso de 2 herramientas para generación de contenido asincrónico y finalmente alguna partecita muy corta sobre gestión de contenidos. Sobre lo que es videoconferencias, básicamente ustedes ya lo manejan a la par de nosotros, lo han dado durante todo el primer semestre, no hay muchas dudas sobre cuáles son las herramientas, sí decir que desde que empezó la pandemia a nivel mundial, este fue el mercado o uno de los grandes mercados a ganar por los principales jugadores, con lo cual no solo todos empezamos no solo a conocer, sino a hablar de Zoom como si fuera una aplicación que usábamos de toda la vida y posiblemente muchos de nosotros hasta marzo no la usábamos, sino que empezaron a aparecer o a perfeccionarse nuevas herramientas. Entonces, apareció Webex, que en realidad es anterior a Zoom, pero apareció en el mainstream, apareció como una herramienta conocida. Apareció Google Meet, que enseguida tuvo una estrategia muy fuerte, porque lo que hizo fue permitirnos a los que teníamos cuentas Econo primero y después a todos, tener reuniones sin límite de tiempo y sin límite de participantes, o mejor dicho, un límite de participantes muy grande, con lo cual ganaron una porción de mercado, siendo una herramienta que desde lo que es la calidad de imagen es muy inferior a Webex y a Zoom. Apareció Microsoft Teams, que también ya existía, pero digamos, lo que hicieron fue perfeccionar el Skype y reversionarlo, haciéndolo más una herramienta de videoconferencias, digamos, de más cantidad de participantes en vez de un 1 a 1 o de 4 o 5 participantes como en el Skype. Y apareció esta otra que es Jitsi.org, que es la única que es open source, por lo tanto tomó bastante reconocimiento por el hecho de que es open source y por el hecho de que ARSAT la hosteó al principio en su propia web. Lo que pasa es que tiene algunas dificultades para usarla fuera de un servidor local, y en el servidor local es bastante demandante, con lo cual es una herramienta gratis, pero gratis en cuanto a lo que es la licencia, no en cuanto a lo que es el espacio de servidores, etc. Nosotros desde el principio, como saben, inmediatamente el decano determinó que compráramos licencias de Zoom como para poder abastecer la demanda de clases sincrónicas. ¿Por qué? Porque en un primer momento, para asegurarnos todos, yo también era docente en el primer cuatrimestre, la continuidad en el medio de la pandemia, lo primero que hicimos fue, no readaptamos mucho el contenido, sino que simplemente pasamos a una instancia virtual de videoconferencias sincrónicas, lógicamente porque son videoconferencias, lo que teníamos en forma presencial. Pero básicamente, en el mejor de los casos, readaptamos el tiempo que le dedicábamos a las clases y generábamos algún tipo de material asincrónico, video, lectura o lo que fuera, como para suplir la falta de contenido. En el mejor de los casos. Bueno, básicamente se compraron al principio unas 20 licencias de Zoom. Terminamos, hoy en día tenemos 55, que fundamentalmente las 55 licencias de Zoom lo que intentan hacer es abastecer el tope de demanda, que es las semanas de finales en donde además se dan clases. En esos días de finales donde además se dan clases, la definición que hicimos fue analizar cuál era la demanda máxima de las materias que les tocara tomar tal o cual día y más la oferta académica del segundo semestre, y en función de eso compramos las licencias. Dentro de estas 55 estoy contando licencias para los centros regionales, muy pocas licencias para posgrado y la mayoría para grado nosotros. Lo que hemos cambiado respecto de cómo ustedes se logueaban al principio del año, ya probablemente ni se acuerden, es que iniciaban sesión con Google, pero eso nos empezó a generar un lío con Google porque nos pedía una validación, y al mismo tiempo Zoom en ese momento permitió reconvertir las cuentas a cuentas propias de Zoom, con lo cual a partir de ese momento, ya diría abril, mayo, ya directamente se loguean e inician poniendo el mail y la contraseña aquí en el login propio del Zoom. ¿Cómo hacen? Fundamentalmente hacen clic en el link, o sea, la ruta que nosotros les recomendamos, para que no haya ni confusiones con la reserva que tienen, para que usen la reserva que tienen y para que nadie entre en un link que no sea el correspondiente.
básicamente hacer clic en el link de la reserva que ustedes tienen. Eso les va a permitir, les va a preguntar en el navegador que tengan por preferencia Chrome, Edge o el que fuera, les va a preguntar si quieren abrir Zoom, ponen que sí, y entonces lo primero que les dice es que esto es una sesión de la clase de ustedes, que si ustedes son el anfitrión, tienen que iniciar sesión. Ponen iniciar sesión, completan los datos aquí, ponen ingresar. Se les pide en lo posible que destilen la opción de mantener la sesión iniciada. ¿Por qué se les pide en lo posible y no es mandatorio? Porque con la misma licencia de Zoom, hoy, por ejemplo, ustedes podrían varios ser participantes de la conversación, de la reunión que estamos teniendo con la misma licencia, y hasta eventualmente uno podría ser anfitrión en otra sesión mientras otro es participante en una. El problema se da en que Zoom lo que no permite es dos anfitriones en simultáneo. O sea, cada cuenta puede ser anfitrión de una sesión. Por eso siempre les decimos que es muy importante que no inicien las clases antes de tiempo ni las finalicen después de tiempo. ¿Por qué? Porque si la inician antes de tiempo, hay otro siendo anfitrión con esa cuenta y lo están sacando de la clase. Y si la terminan después de tiempo, el que viene después los va a sacar de la clase a ustedes. De todas formas, lo que decía Fer, que es reorganizar el contenido como para no dar más de 1 hora y media de clases, implica que ustedes van a seguir teniendo las 3 horas del plan, digamos, del plan que tenemos en la facultad, con lo cual dentro de esas 3 horas, 1 hora y media más o 2 horas o lo que fuera, les va a sobrar el tiempo. De nuevo, salvo que empiecen a las 7 de la mañana, en cuyo caso naturalmente no va a haber nadie dando clases antes, les pedimos que no empiecen antes las clases para no pisarse con otros. ¿Sí? Acá yo lo que hice fue algunas capturas de pantalla de la propia aplicación de Zoom, porque si yo ahora les compartiera pantalla, yo ahora les estoy compartiendo pantalla, pero no ven los controles de Zoom. Esto ya lo conocen todos. Sí les voy a comentar algunas novedades que aparecieron ahora la semana pasada. Hoy ya hay una nueva versión. Esto literalmente es semana a semana las nuevas funcionalidades que van incorporando, algunas más interesantes que otras. Desde lo que es seguridad teníamos la posibilidad de que los participantes se reactiven o no el micrófono ellos mismos, permitir que cambien el nombre, podíamos habilitar nosotros o no, o deshabilitar la sala de espera. A partir del primer semestre de 2021, todas las sesiones van a salir por defecto con sala de espera, lo cual no quita que ustedes de nuevo, una vez que inician sesión, no puedan deshabilitarla, van a seguridad y hacen clic en lo que les va a aparecer tildado acá, les va a deshabilitar la sala de espera, entonces a partir de ese momento cualquiera puede entrar sin necesidad de pasar por la sala de espera, pero por defecto van a salir con sala de espera. Por cuestiones de seguridad y por cuestiones de que Zoom también lo va pidiendo. Desde lo que es el botón acá en más, en participantes, se tienen casi las mismas funcionalidades. Se puede habilitar o no la sala de espera, se pueden bajar todas las manos al mismo tiempo si alguien las levantó, si más de una persona las levantaron. Se puede bloquear la reunión. La diferencia entre bloquear y habilitar sala de espera es que no nos va a pasar, esperemos, si nosotros tenemos, las licencias son de hasta 300 personas. Si nosotros quisiéramos, pongamos por caso, tener un spot libre como para un participante que sabemos que se va a unir más tarde y estamos en el límite de las 300 personas, entonces podríamos bloquear la reunión para que nadie pueda ingresar y unos minutos antes de que ingrese esa persona la desbloqueamos y entonces esa persona podría entrar. No sé si me explico. No es muy útil para nosotros, pero bueno, existe la posibilidad. Básicamente la diferencia entre habilitar sala de espera y bloquear reunión es que naturalmente si se bloquea la reunión no van a poder entrar directamente. Mientras que si se habilita la sala de espera, pueden entrar a la sala de espera. Una pregunta te hago, ¿sí? Sí, por supuesto, Carlos. Yo escuché, ¿hay un tope de 300? De 300 participantes en las licencias que tenemos, sí. Ah, porque nosotros, te digo por qué, porque nosotros en la Administración 1, a veces en algunas clases, ponele, tenemos más o menos 150, ¿sí? Pero hemos hecho alguna cosa, capaz que no hemos llegado a ese valor, y hemos juntado 2 comisiones que para algún tema que la dimos juntas, ¿sí? Y está casi en el 300. O sea que si llega a 300, ¿qué hace? ¿El 301 no entra? No sabía. No entra, le dice que no hay espacio.
Sí. Ah, yo pensé que era liberado, por eso pensé que No, era. no. No, Zoom Perdonen, por eso tiene te pregunto. límite. No, el Zoom tiene límite hasta 300 en las licencias business o de educación, que son las que tenemos. No sabía. Webex tiene hasta 1000. El Meet de Google me parece que no tiene límite, o si tiene No, límite. yo preguntaba, porque yo pensé que Zoom era que estaba liberado los de la facultad, por eso. No sabía que tenía este límite de 300. No. Son licencias business, nosotros las reconvertimos a un plan educativo prepago hasta junio 2021, pero básicamente el límite de cantidad de participantes por sesión se mantiene en 300. Sí. Está silenciado, Carlos. Está silenciado, Carlos. No, Ahí perdón. Claro, lo que nos debe haber pasado es que debemos haber juntado, capaz que no hemos juntado los 300, hemos llegado a 296, 297, Claro, y puede ser que de nunca nos casualidad. pasó eso. Puede ser que de casualidad no les haya pasado, sí, tal cual. Sí. Aprovecho algo que una pavadita que les va a servir más como participantes que como anfitriones o como docentes dando una clase, pero si ustedes están silenciados, manteniendo presionada la barra espaciadora, se desilencian por el momento que la mantienen apretada, con lo cual pueden tener una intervención apretando la barra espaciadora, hablando y después la sueltan de nuevo, en vez de tener que ir Está a buenísimo, nunca lo había visto eso yo. Está bueno eso. Una cosita, Carlitos, tenés que tener en cuenta que esos 300 incluye a los docentes, son 300 conectados. Porque si vos tenés 150 alumnos más 4 docentes, ya no te... Sí, conectados, con sí, eso. por eso te digo. Todos conectados. Nosotros hemos juntado los docentes, han entrado y capaz que entre todos han sido 297, 298. Y no han tocado nunca los 300, porque si no nos habrían dicho no pudo entrar alguno. No nos ha pasado. Sí, así es. Bueno, desde la opción, desde los 3 puntitos al lado del chat, abajo a la derecha, tenemos la opción de restringir con quién queremos que el participante pueda chatear. Por defecto solamente puede hablar con el anfitrión o con el público. No pueden hablar entre ellos y eso sí no lo pueden desbloquear ustedes. Eso viene por defecto por la configuración nuestra, por una cuestión de seguridad. Además limitamos el traspaso de archivos vía chat de Zoom, también para evitar traspaso de posibles virus, etc. Son algunas cuestiones de seguridad que hemos establecido desde lo que es el setup inicial de la configuración de las sesiones. Discúlpame, Emilio, me perdí. ¿Va a estar configurado solo con el anfitrión o con el anfitrión y el grupo general? Porque ahí por lo que vi... No, anfitrión y público. O sea, no está prohibido entre ellos solitos. Está prohibido entre ellos, pero si ustedes quisieran lo pueden limitar aún más y poner o que solamente puedan hablar con el anfitrión o que no haya chat. Eso lo pueden hacer ustedes como anfitriones. Pero por defecto va a venir para que el participante pueda hablar con todos, incluido el anfitrión. ¿Sí? Gracias. No, a vos. Después, desde el botón de compartir pantalla, el botón verde, si hacemos clic en la flechita de la derecha, tenemos la opción ahí enseguida de que varios participantes puedan compartir en forma simultánea, y si vamos a opciones avanzadas nos abre esta pantallita que nos pregunta cuántos participantes pueden compartir al mismo tiempo, uno solo o varios, y después quiénes son los que pueden compartir y lo más importante de todos, quién puede comenzar a compartir. ¿Por qué? Porque a ver, nosotros normalmente por defecto vienen que solamente un participante pueda compartir a la vez y que ese participante sea el anfitrión. ¿Para qué? Para que solo el docente o la docente puedan compartir pantalla. Si la docente o el docente quieren que algún participante, pongamos por caso otro docente o algún alumno quieran compartir pantalla, tiene que habilitar para que todos los participantes puedan compartir. Aún así, nosotros les recomendamos, les sugerimos bastante fuertemente que solamente un participante pueda compartir por vez y que solamente el anfitrión pueda comenzar a compartir cuando otro está compartiendo. ¿Por qué? Porque imaginémonos el peor escenario en el cual nosotros habilitamos que todos los participantes comparten. Pongamos por caso que alguien que no es alumno, pero que entró a la sesión, quiere compartir algo que no corresponda. Lo puede hacer porque nosotros configuramos que todos los participantes puedan compartir, pero nosotros como anfitriones inmediatamente ponemos compartir escritorio, lo compartimos rápido, le pisamos el compartir pantalla y después por sobre nosotros, como esta opción está tildada acá,
nadie va a poder compartir. Entonces, en el peor de los casos, lo comparte unos segundos hasta que nos damos cuenta. ¿Sí? Bien. Si hacemos clic en el botón compartir pantalla, nos aparecen las opciones tradicionales que son en función de las aplicaciones que tengamos abiertas. Podemos o compartir una sola aplicación. Si ustedes están seguros de que el PowerPoint es lo único que van a mostrar y no quieren mostrar el escritorio porque no quieren, no sé, mostrar fotos familiares o lo que fuera, entonces siempre se sugiere tener la aplicación abierta y mostrar solamente lo que uno quiere mostrar, sino naturalmente tratar de curar el contenido que está en pantalla como para no compartir lo que uno no quiere que sea público. Y después, en funciones avanzadas, no lo tengo acá en captura, pero podemos compartir, por ejemplo, un PowerPoint que no necesariamente tenga que estar abierto, y lo que hace es incrustar la cara nuestra arriba del PowerPoint en vez de mostrar la camarita con el fondo nuestro. Ahora se los voy a mostrar muy brevemente para ver cómo funciona. Primero avanzo con esto. Desde ahí también se comparte música si uno quisiera musicalizar el aula. Se puede compartir música y eso está bueno, exactamente. Si compartimos el sonido de la computadora, compartimos música. Entonces, por ejemplo, si hacemos un break, podemos poner música de la computadora y compartir la música y eso es bastante útil. Sí, está bueno eso. Después, desde clic en un participante, clic en más, tenemos las opciones tradicionales, que es, lo podemos hacer a esa persona anfitrión, lo podemos hacer coanfitrión. Por defecto, una sesión tiene un anfitrión y n coanfitriones. Él o la coanfitrión tiene virtualmente los mismos permisos que el anfitrión, con lo cual puede habilitar personas que están en sala de espera, puede echar a una persona de la sesión, etc. O sea que es bastante útil siempre tener un coequiper, un coanfitrión que pueda no solo estar en el chat respondiendo preguntas mientras uno habla, sino también controlando que no haya nadie en sala de espera esperando, si hay alguno que no corresponda, echarlo, etcétera, etcétera. Bien. Después, la semana pasada salió una nueva versión. ¿Cómo hacen para forzar la actualización? Ustedes cuando tienen abierta la aplicación, hacen clic en el logo no necesariamente con la cuenta de la facultad, con cualquier cuenta personal de ustedes lo pueden hacer porque la aplicación es única y van a comprobar actualizaciones. La última que salió la semana pasada es la 5.4.3. Recién acabo de chequear que hoy salió la 5.4.4, pero básicamente tiene cuestiones salió para Mac por el nuevo sistema operativo de Mac, o sea, no es muy nuevo lo que tiene, pero la 5.4.3, que es la que salió la semana pasada, incorpora algunas novedades interesantes. Por ejemplo, en seguridad, si yo hago clic, antes solamente me mostraba muy pocas opciones, ahora fíjense que me muestra una opción en rojo que es suspender actividades del participante. Esto lo que hace es, si yo hago clic en suspender actividades del participante, me muestra una ventanita que me pregunta si deseo suspender todas las actividades y además si voy a querer denunciar a esa persona ante Zoom. Si hago clic en el botón rojo de suspender, bloquea la charla para todos, nos pone un cartel a todos diciendo esta charla está bloqueada y me da la oportunidad a mí como anfitrión de elegir cuál es el participante al que quiero echar de la conversación y además denunciar ante Zoom. Entonces, ese usuario no va a poder entrar nunca más a ninguna sesión de Zoom si yo lo denuncio. ¿Bien? Sí, tampoco es tan dramático porque la verdad es que uno se puede hacer un usuario con una cuenta de email temporal en Zoom en 2 minutos. Uno se crea el email emilio.saima1977 emailtemporal.com. Hay un montón de casillas de mail temporal que duran 24 o 48 horas. Me creo un usuario de Zoom y con ese usuario entro con un nombre ficticio a la sesión. Tampoco es tan dramático. Pero la novedad que incluye es que bloquea la pantalla para todos. Con lo cual, en caso de que alguien esté compartiendo algo que no queremos que comparta, sonido, video, lo que fuera, nosotros inmediatamente suspendemos las actividades de todos y en ese lapso de tiempo decidimos qué hacer. Después, si volvemos a esa pantallita, a ver si me deja volver, aparecen 2 cuestiones más. Primero, ocultar las imágenes de perfil de los participantes, que no es demasiado relevante, pero algo que sí es relevante, podemos permitir o mejor dicho, prohibir que los participantes inicien video por ellos mismos. Antes no se podía, antes por defecto nosotros
cuando, digamos, nosotros creábamos las reservas para que cuando alguien la iniciaba, solamente el anfitrión tuviera video y no los participantes. Pero Zoom, como cualquier herramienta de videoconferencia, está preparada para que la gente comparta audio y video, con lo cual no permitía que el anfitrión prohibiera, perdonen por la vuelta esta, que los participantes pudieran habilitar su propio video. Ahora ya lo permite. ¿Por qué? Porque ya va empezando a incorporar un montón de funcionalidades más para clases virtuales masivas. De hecho, otra de las cosas que apareció ahora, que la usé a Brenda justamente de ejemplo en una sesión pasada que tuvimos, hice una captura de pantalla de los participantes y me situé sobre el botón más de la participante, en este caso de Brenda, y tiene la posibilidad de destacar el video para todos. Yo como anfitrión puedo destacar el video de cualquier persona para todos. Entonces, por ejemplo, voy ahora a destacar para todos a Fernanda, y entonces seguramente ustedes, si tienen la vista del hablante, solamente tengan a Fernanda en pantalla. ¿Digo bien? Pueden eventualmente ustedes cambiar la vista galería, pero si lo tienen como vista del hablante, solamente la van a tener a Fernanda, o sea, la presentación, y en chiquitita Fernanda al lado, ¿sí? Que eso también es una mejora, voy a eliminar el destacado, eso también es una mejora de las últimas versiones, en las cuales nosotros podemos tener al hablante a la derecha de la presentación y podemos agrandar el porcentaje de pantalla que queremos que ocupe el hablante y el porcentaje de pantalla que queremos que ocupe la presentación. De nuevo, cada vez más son herramientas que se van acercando a lo que es una herramienta de clases virtuales y que nos permiten sentirnos un poco más cómodos como docentes, ¿sí? Bien, después, dentro de las opciones de compartir, tenemos la opción de compartir una pizarra. Una vez que compartimos la pizarra, es una pizarra en blanco con todas estas opciones. También podemos en cualquier slide habilitar la anotación. Yo ahora voy a habilitar la anotación de acá para hacer algunos comentarios. Justamente, por ejemplo, si yo hago clic sobre el botón dibujar, y acá estoy haciendo un círculo rojo, se me van a desplegar estas opciones. Si yo hago clic sobre el botón de formato, se me van a desplegar estas otras opciones. Si yo le cambio el color y quiero escribir un texto acá, puedo escribir aquí, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo conocen, seguramente lo usen muchos. El tema es que la pizarra de Zoom no es colaborativa, es decir, no pueden todos, yo ahora voy a poner, borrar todos los dibujos y voy a cerrar la herramienta de anotación. Le decía, no es colaborativa, entonces no permitiría que todos los participantes pudieran interactuar en este momento en la pizarra. Pero hay algunas materias, qué sé yo, por ejemplo, idiomas, estadísticas, matemáticas, en donde la colaboración en las pizarras se hace muy útil. Entonces, en ese caso existe una herramienta que no está para el mail de Econo, sino para las cuentas personales de Gmail, que se llama Jamboard. Si ustedes hacen clic sobre Google Apps y van acá al botón de Jamboard, les va a abrir esto que ven acá. Y con el botón de más van a poder crear una nueva Jam. Jam es un espacio de colaboración, significa. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear o abrir una preexistente y me abre un pizarrón en blanco con opciones. ¿Y qué puedo hacer además? Yo puedo vuelvo a la Jam esa. Voy a compartir, yo lo tengo en mi Gmail en inglés, pero lo mismo, pongo que todos los que tengan el link puedan editar, copio el link y fíjense que voy a ir al chat, si lo encuentro, acá está, y a todos les voy a mandar el link. Entonces ahora, en la medida en que ustedes vayan entrando, me va a aparecer a mí acá que se van uniendo al pizarrón, ¿sí? Entonces ustedes ahora deberían tener de la misma forma que yo las herramientas estas. Fíjense que yo puedo obviamente escribir cualquier cosa, puedo agregar una imagen
hoy por ejemplo hice una captura de la sesión que estaba hablando Fer, como para incorporar en un video próximo, entonces voy a incorporar esta imagen, y sobre esta imagen puedo hacer anotaciones, puedo incorporar una sticky note, que es un post-it, puedo poner en cualquier color, lo guardo, y entonces esto lo puedo agrandar, lo puedo girar, etc. Y puedo habilitar herramientas de texto, a ver dónde está, herramienta de texto acá, y escribir acá. ¿Sí? Bueno, esto es como cualquier pizarrón colaborativo. Puedo borrar todo, pongo clear frame o borrar el cuadro y lo borro todo. Obviamente que si me equivoqué, deshago. Y algo interesante, o varias cosas interesantes. Primero, yo dentro de la misma Jam puedo, si hago clic acá, puedo crear más pizarrones. Dentro de la misma sesión de pizarrones, de sesión colaborativa. Entonces, pongamos por caso, yo puedo crear un segundo pizarrón, ¿sí? Si hago clic de nuevo acá, me dice 2 de 2. Yo puedo volver a la primera. Entonces, esto hasta yo podría, pongamos por caso que el otro día medio que se nos ocurrió sobre la marcha en el encuentro pasado, si estuviéramos trabajando con sección de grupos y cada uno de ustedes estuviera en un grupo, yo podría previamente crear n pizarrones, siendo n el número de grupos, y decirle que el pizarrón 1 es del grupo 1, el pizarrón 2 es del grupo 2, y así sucesivamente. Y entonces cada uno de los integrantes del grupo va a ir a trabajar sobre su propio pizarrón. Cuando termina la sección de grupos, yo, como anfitrión, como creador de la Jam, lo puedo bajar como PDF o como imagen. Si lo bajo como PDF, fíjense que me va a bajar al momento de lo que se ha escrito ahora, un PDF que tiene la primera hoja con todo lo que se escribió y una segunda hoja en blanco, porque en este caso no escribimos nada. Con lo cual hasta después se puede bajar el PDF y compartir con el resto de los participantes. ¿Sí? Esto es una herramienta también muy interesante. Bien, volvemos a la presentación. Entonces estaba... Emilio, ¿puedo hacerte algunas consultas de esto? Sí, por supuesto. Dale. Primero dijiste que con el mail Econo no va, o sea que nosotros tendríamos que tener abierta alguna sesión de Gmail de algún otro correo, ¿cierto? Claro, vos tenés que tener el Gmail, como yo tenía acá, el Gmail Perfecto. abierto, personal, digamos, sí. Sí, de hecho, cuando yo entré estaba logueado el mail de mi hijo y enseguida cambié de sesión al mío. Sí, vos... Y el otro temita es un único link que yo comparto con diferentes pizarrones, N pizarrones que creé. El link es uno. Podés hacer eso, podés crear varios Por pizarrones. eso, pero cuando yo hago si yo hago distintos pizarrones en ese mismo, como hiciste vos recién, es un único link y los alumnos deberían entrar al pizarrón que les corresponde, o siendo obedientes, por así decirlo, porque si no se podrían meter en el de otro. Exacto, si no, lo otro que podés hacer es volver a la Jam y crear. Hacer tantos, claro. Claro, entonces creas uno que se llame grupo 1. Perfecto. Volvés, creas otro que se llame grupo 2. Sí, perfecto, y después lo que haces es compartir. Las opciones de compartir son las de cualquier herramienta de Google Docs. O sea, quiénes y de qué y con qué alcance pueden tener acceso. Solamente restringido a solo los que yo incorpore, cualquiera con el link, y en ese caso si pueden ver o pueden editar. También podemos hacer que puedan ver nada más, como para que puedan acceder al Jam, pero que no sea colaborativo. En ese caso no se diferencia tanto de la pizarra de Zoom. ¿Bien? Ok. Bien. Bueno, y acá les dejamos algunas punteos, digamos, de mejores prácticas o buenas prácticas para las videoconferencias. Bueno, entonces ahora vamos a ir un poquito más rápido con lo que es lo asincrónico. ¿Cómo los acompañamos o cómo podemos seguir compartiendo con ellos la información a través de un recorrido asincrónico? Una de las cuestiones es el tema de los textos. Yo calculo que ya a esta altura las cátedras han podido cada uno tomar sus decisiones respecto de cómo digitalizar, cómo darle acceso a los textos que antes quizás los alumnos accedían a través de la fotocopiadora, a través del centro de estudiantes. Bueno, este no va a ser un tema que vamos a tocar acá. Lo que sí nos interesa es plantear algunas alternativas frente a algo que incluso
pasó en varias universidades y se generó este hashtag de revoleo de PDFs, de que frente a esta cuestión de que no podíamos dar tanta clase sincrónica a los estudiantes, quizás los atiborramos con PDFs o con bibliografía o con recursos y demás. Uno de los temas acá es la selección, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero sobre todo esta cuestión de tratar, en la medida de lo posible, de cuando uno sube un texto a la O24 o un link de acceso a un recurso, tratar de darle algún encuadre en términos de recordar cuál es la unidad, a qué tema, cómo se articula con lo que vieron antes, con lo que viene después, qué interrogante me permite dar respuesta en términos interrogantes como pregunta amplia. Cuestiones que, más que sean un listado de textos, que uno antes de meterse en el texto tenga alguna ayudita respecto de, digamos, cómo se mete este texto en el marco de ese recorrido sincrónico-asincrónico que estoy haciendo en la materia. En este sentido, una alternativa que tenemos también y que compartimos en un taller que vemos hace poquito, la unidad pedagógica, no voy a mostrar acá los ejemplos, pero los van a tener los links en la presentación que sí les vamos a acercar con Emilio, que es crear un documento de Word, así de sencillo, un documento de Word, donde ese encuadre, esa articulación entre los distintos textos que voy a dar para ese tema, para esa unidad, están explicitados y verbalizados de manera tal que, bueno, vemos, en este tema lo vamos a abordar a través de 3 textos, ¿sí? El primero es el texto de fulano de tal, que nos brinda una introducción sobre tal cosa, un párrafo, una idea, algo que los encuadre. Después le podemos sumar el link a ese texto, e incluso si queremos alguna actividad, un cuestionario, una guía de preguntas, lo que querramos respecto de ese texto, y después seguir con el texto. El segundo texto que vamos a ver es este otro, es interesante respecto del anterior porque lo contradicen algunas cuestiones. ¿En cuáles? Bueno, para ello acceda a tal link donde está el texto y trate de responder tales preguntas, ¿sí? Entonces, no es que los documentos están sueltos, esto que hacíamos espontánea e informalmente en la clase, de articular los distintos textos que se leían, de encuadrarlos, de vincularlos con la actividad, de guiar cuál es la información más importante, en lugar de que por ahí aparezca suelto o que lo demos por sentado, es interesante que se explicite en un documento de Word que puede tener imágenes, que puede tener lo que fuera, en función de andamiar y de acompañar ese recorrido, ¿sí? Yo acá simplemente les voy a mostrar no el ejemplo mío, sino el ejemplo que hizo Administración 2, para mostrarlo muy brevemente, donde dice, estos son los temas del programa, este es el objetivo de la unidad, usted debería poder llevarse esto, debería poder hacer esto una vez que estudió la unidad, un encuadre del primer texto, un encuadre de... un repaso de la unidad anterior, los objetivos y el recorrido. Acá vamos a ver estos 4 textos, el primer texto un encuadre, el segundo texto un encuadre, tercero algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué deberíamos poder rescatar, recuperar de este texto? Y chau. Esto es, en este caso fue hecho con una plantilla de PowerPoint, pero puede ser un Word tranquilamente, ¿sí? Entonces, algo que permita explicitar esa articulación entre los distintos textos en función de acompañarlos un poquito mejor en la lectura. La otra cuestión que podemos hacer es esto que mencionábamos al principio a raíz del comentario de Susi, darles propósitos de lectura, es decir, algo que permita a ellos tener alguna guía respecto de qué es lo que tienen que recuperar del texto como información importante. No darles cuál es la información importante, sino las preguntas, los subtemas, los conceptos que les den a ellos la pista para surfear adentro del texto, ¿sí? Puede ser un foco de lectura, esto, cuál es la idea central, qué es lo que por qué el argumento de fulano no sirve para tal idea, ¿sí? O cuál es la diferencia entre tal postura y tal otra respecto a la definición de tal cuestión, ¿sí? O uno puede generar una guía de lectura, que es una serie de preguntas, ¿sí? Que
que no son un quiz, no son un cuestionario, sino que son preguntas que les recomendamos que las lean antes de caer en el texto. ¿Por qué? Porque yo primero leo el texto, medio despistado, no sé qué es lo que tengo que recuperar. Después voy a las preguntas y otra vez tengo que volver por esa primera lectura, no me sirvió de tanto. En cambio, si mi primera lectura, ya desde el vamos, la puedo ir focalizando para ir lo que se llama haciendo un skimming entre la información que me debo tomar para la materia y la información que debo pasar de largo, ¿sí? Esto es lo que hacen los lectores expertos, estas preguntas me sirven como apoyatura para poder centrarme, no perderme en lo importante, sobre todo cuando no tengo un recorrido previo en la disciplina, ¿sí? En los primeros años, o es una materia muy nueva dentro del plan de estudios. Entonces, es nuevo esto para mí y necesito alguna guía que me permita reconocer lo que es información importante para esta materia de lo que no lo es tanto. ¿Sí? Lo mismo que ayudarlo a vincularlo con una noticia al texto, con un caso o lo que fuera, también son cuestiones que permiten de alguna manera guiarlos respecto de qué es lo que tienen que recuperar. Es una ayuda que funciona en el momento de la lectura, no después de la lectura cuando la lectura ya pasó. Los quizzes, los cuestionarios, los test de lectura vienen después, ¿sí? Esto es para que él lo tenga como apoyatura en el momento en que la lectura está teniendo lugar. La otra cuestión, esto que mencionábamos hace un ratito, uno no necesariamente tiene que estar creando materiales desde cero, hay muchos materiales que están disponibles en la red, incluso gente que explica las cosas mucho mejor que uno, y además en distintos formatos que hasta pueden ser más atractivos de lo que uno puede generar, como videos, como entrevistas al autor que estamos leyendo, o conferencias, simulaciones, en fin, acá yo les dejaba una simulación que tiene que ver con matemática financiera. El tema es que hay mucho de esto, por ahí tratar de no sumar, sino de seleccionar qué de estos recursos que están disponibles en la red tomamos y qué cosas que solemos mantener, digamos, las soltamos en función de no sobresaturarlo, o por lo menos decirle, esto es optativo, esto es obligatorio, con mucha claridad en función de no evitar, digamos, de evitar la saturación. La otra cuestión es el armado de los videos, que ahora la idea es que Amy les cuente un poquito más algunas cosas, pero tres cuestiones sencillas, o digamos, no tan sencillas, pero claves que seguramente han padecido. Una es tratar de tener una estructura bien clarita, así como hoy dijimos, en este encuentro va a haber dos partes, la asincrónica y la sincrónica, o la sincrónica y la sincrónica, ¿sí? Y primero vemos esto, después vemos lo otro, o tener una hoja de ruta y que le indique al estudiante en dónde estamos, qué es lo que vimos, qué es lo que ya fue, qué es lo que vamos a ver, permite a ellos sostener la atención un poquito más. Entonces, esta hoja de ruta, esta estructura, que se puede explicitar de manera oral y gráfica, puede aparecer al principio, puede mantenerse como eje, lo que fuera, en función de guiar esa atención a lo largo del estar mirando ese video. La otra cuestión es que es preferible hacer videos más cortos que videos largos, extendidos en el tiempo. ¿Por qué? Primero porque es más difícil que los vean todos. Segundo, es más difícil para uno poder generarlos de un tirón, después los tiene que editar, tiene que abrir. Es más fácil hacer algo cortito y después incluso anexarle o vincularlo con un caso, con una noticia, con un ejercicio, con un trabajo práctico, que intentar hacer un discurso de una hora, ¿sí? En la medida de lo posible, pequeñas unidades de sentido que respondan a determinados interrogantes, a determinadas preguntas, y tratar primero de hacer un mini ensayo y hablarlo otra vez como loco malo, pero eso nos garantiza que después cuando prendemos la grabación la cosa fluye un poquito más naturalmente y no tenemos que estar probando de hacer 6, 7 versiones del mismo video porque no nos gusta cómo quedó, ¿sí? La tercera cuestión es menos es más. Menos es más, no hace falta explicarlo todo en el video, utilicemos el video para darle las grandes pautas, los grandes conceptos, las grandes ideas y que después con nuestra ayuda, con nuestras orientaciones, caigan en la bibliografía, ¿sí? Y la idea también es que en la medida de lo posible evitemos que todas las pantallas sean exactamente iguales. Podemos jugar con la disposición y la distribución de los textos, de las imágenes, podemos jugar
con el humor, con, no sé, un chiste en el medio, algo que permita redundar una imagen, que redunde la idea, una metáfora, lo que fuera, en función de que, digamos, los tengamos lo más atraídos posibles hacia la pantalla, ¿sí? No es sencillo, pero en la medida de lo posible, si tenemos poca información por pantalla, poco texto, si manejamos la legibilidad con letras relativamente grandes, con una buena paleta de colores, que si uno no tiene idea, no importa, PowerPoint te ofrece unas combinaciones de colores que quedan más o menos bien, o por lo menos mantenerse dentro de eso, en función de que las presentaciones y los videos sean lo más atractivo posible, ¿sí? Nada, 2, 3 consejitos como para que tengan en esa producción, que sé que la padecieron, pero que ahora tienen un poquito más de tiempo como para pensar cómo hacerlas un poquito más amables. También hay unas lindas aplicaciones como la de Canvas, como esta de SlideGo, que también podemos compartir, donde ya vienen ciertas plantillas que ustedes agregan la información ahí y les queda precioso como si fueran diseñadores gráficos y no les lleva tanto trabajo porque esto ya está hecho, ¿sí? Así que ese tipo de cuestiones también ustedes utilícenlas porque son gratuitas y las podemos utilizar. Bueno, en generación de contenido asincrónico, fundamentalmente pasa lo mismo que con las herramientas de contenido sincrónico o de videoconferencias. De hecho, muchas de las herramientas para videoconferencias sirven también como para grabar una clase y estamos hablando en ese caso de contenido asincrónico. Yo hoy voy a ver digamos, la intención es verlo con determinada profundidad que no lo vamos a llegar a ver, con lo cual les voy a compartir algunas cuestiones básicas y después les voy a mandar un video con más detalle. Las dos que vamos a ver son Zoom y Loom. Y les voy a comentar un poquito por qué vemos estas dos. Porque fundamentalmente son las dos que están, digamos, que tienen grandes diferencias respecto de cómo subir el contenido y cómo generar el contenido. Pero hay infinidad de herramientas. Por ejemplo, hay una que es para Windows solamente, que se llama ScreenRec, que funciona muy parecido a Loom, que yo no la usé porque tengo Mac, pero funciona muy parecido. Dentro de PowerPoint podemos crear videos MP4 con las diapositivas verbalizadas e incluso habilitando la webcam, con lo cual funciona exactamente igual y eso nos baja, como decía, un MP4. Después, como herramienta open source, y quizás a mi gusto la mejor herramienta para generación de contenido asincrónico es OBS Studio, que es este logo negro de acá. Lo que pasa es que es muy complejo de utilizar, tiene una curva de aprendizaje muy empinada, digamos, con lo cual al principio cuesta mucho. Y además es bastante intensiva en el uso de recursos de las computadoras. O sea, necesitamos una compu de escritorio, una notebook bastante fuerte como para tener una buena experiencia. Y la verdad es que para una clase como las que nosotros damos normalmente, no es necesario, digamos, llegar a tal nivel de profesionalismo. Después hay otro acá que es H5P, que en realidad, más que para generación de contenido asincrónico, lo que sirve es para generación de videos interactivos. O sea, nosotros podemos generar un video y hacer como un multiple choice dentro del video, tipo preguntas para chequear que están viendo lo que venimos hablando, etc. Y lo comento porque en AU24, en la nueva versión que vamos a estar actualizando entre diciembre y enero, van a notar que ya van a tener el recurso H5P porque actualizamos a la versión que ya lo tiene dentro del core de Moodle, con lo cual ya van a poder usar H5P dentro de AU24. Entonces, como decía, vamos a enfocarnos en dos, en Zoom y en Loom. Y antes un comentario que no lo hice en la parte de herramientas sincrónicas, pero que vale para los dos casos. Hay infinidad de herramientas y cada vez aparecen más. Con lo cual mi recomendación siempre ha sido amiguémonos con 2, 3 herramientas y una vez que estamos amigados con esas 2 o 3 herramientas, tratemos de continuar con las mismas, salvo que notemos que aparece una que tiene muchas ventajas sobre algo que estábamos buscando, cosa que en general no pasa, porque la verdad es que en general las herramientas se parecen bastante.
La idea es que seamos, digamos, que estemos lo más familiarizados posibles con las herramientas que usemos. Con lo cual, mientras más herramientas vamos a querer usar, naturalmente menos familiaridad vamos a tener. Yo personalmente uso Zoom para videoconferencias y Loom para generación de contenido asincrónico la mayoría de las veces. Zoom, como tips así muy, muy breves, permite grabar en forma local. No es necesario generar una reserva ni tampoco tener una licencia paga. O sea, ustedes con la propia cuenta de ustedes, piensen que Zoom es gratis hasta 2 participantes, gratis y sin límite de tiempo, quiero decir. Con lo cual, siendo uno el participante, es decir, uno el que inicia la sesión y que quiere grabar esa sesión, no tenemos límite, con lo cual las licencias gratuitas sirven lo más bien. Se puede grabar con o sin cámara web y si bien no tiene un editor, se puede pausar para después retomar la grabación más adelante. Y esto es bastante útil si nosotros queremos grabar una clase, como decía Fer, con bastante tino, tratemos de no hacer videos muy extensos, pero aún así, si ustedes quieren hacer algún video que sea más extenso, pueden pausarlo y continuarlo más adelante. Básicamente, en este caso, ustedes están viendo una presentación en donde yo ya compartí un PowerPoint. Entonces, en el botón más, arriba o abajo, según la versión les va a aparecer en un lado o en el otro, ponen grabar y después tienen la opción de pausar grabación o detener grabación. Cuando detienen la grabación, se les descarga un MP4 a la computadora que lo pueden subir a YouTube. Y después pueden compartirlo en AO24 compartiendo la URL de YouTube, como vamos a ver más adelante si llegamos. Loom es básicamente muy parecido a Zoom, pero con la diferencia de que nos ahorramos el paso de después compartirlo a YouTube, porque Loom tiene un canal propio, un canal en la nube de videos. Y con una nota bastante interesante, que es, con la cuenta Secono tenemos licencia gratis Pro, con lo cual no tenemos límite de tiempo ni límite de espacio en la nube, ¿sí? Pueden subir la cantidad de videos que quieran, con el límite de tiempo que quieran, y como decía yo, no les va a borrar los videos antiguos, mientras que la licencia gratuita tiene hasta 25 videos. Entonces, Loom funciona básicamente así, se los muestro muy rápido, después les mando un videito más detallado. Es una extensión del Chrome, yo acá tengo un Chrome abierto y tengo una aplicación acá que se llama Loom para Chrome. Básicamente lo buscan como cualquier aplicación, como cualquier extensión, ponen Loom extensión y le va a aparecer acá Loom para Chrome o Loom for Chrome, según se lo tengan en inglés o en español. Y se instalan la aplicación, una vez que se la instalan, se configuran la cuenta, que yo les decía, inician sesión con Econo y a partir de ahí ya tienen la cuenta Pro. Entonces, básicamente, lo que hacen es clic sobre la aplicación y les abre esto que están viendo acá. Les va a preguntar si quieren grabar todo el escritorio o solamente lo que estamos viendo, la pestaña que estamos viendo. Si queremos que grabe solo la pantalla, solo la cámara o ambas cosas, en este caso yo tengo la opción de ambas cosas. Acá podemos cambiar el tamaño de la pantalla, ponerlo más grande o más chico y podemos cambiarlo de lugar. Podemos elegir que se vean los controles de grabación acá o que no que se vea el tiempo del video en la medida que va transcurriendo el tiempo o que no se vea, etc. Tenemos varias opciones que acá las van a ver, que es bastante intuitivo. Y una vez que estamos preparados, simplemente ponemos Start, hace un countdown de 3 a 0 y en ese momento empieza a grabar. Yo en este momento, si tuviera un PowerPoint, podría compartir el PowerPoint y grabar y compartir el PowerPoint grabado. Incluso durante el video hasta puedo cambiar de lugar la camarita si quisiera, hasta puedo cambiarla de tamaño, etcétera, ¿no? Y una vez que ya estamos, también podemos pausar, y una vez que ya estamos con la grabación del video, ponemos Finish, y esto lo que hace es abrirnos directamente el video en Loom. Fíjense que acá no tardó nada en subir. A grabar. Yo en este momento, si tuviera le voy a sacar el sonido, ahí están viendo el video que yo acabo de grabar. Este video, una vez que lo tenemos acá, podemos copiar el link y este link pasarlo
por el medio que nosotros querramos, entonces cualquiera que lo pegue lo va a ver tal cual lo estamos viendo acá, o podemos ir a la opción de compartir y poner el código a embeber, copiar el código, este es un código HTML, pero no es necesario que sepan HTML, y este código lo que hace es, les embebe en, por ejemplo, se los muestro muy rápido, así ya corto esta parte, en AO24, vamos a abrir una pestaña de AO24, rápido abro esto, voy a entrar a un curso de prueba, y acá puedo activar edición, y en cualquier sección puedo, o bien, vamos a la 3, o bien agregar una URL, que es la última opción de todas, pongo un nombre y pongo el link, no tiene mucho más, secreto que eso, o agregar una etiqueta, que una etiqueta lo que me permite es, en el contenido, hacer clic sobre el botón este que dice editar código HTML, pego el texto que copié, el código para embeber, pongo actualizar, y cuando pongo guardar cambios, fíjense que dentro del mismo AO24 me muestra el video que acabo de grabar yo. ¿Sí? Incluso les podemos, vuelvo al video, le podemos quitar la opción de que lo descarguen los participantes, los que quieran verlo, pero yo lo puedo descargar en el MP4 y me lo descarga en muy buena calidad. Tiene muy buen ratio de compresión, pero al mismo tiempo tiene muy buena calidad. Se ajusta en función de la calidad del enlace que detecta. Juli, perdón. No pasa nada. Estaba probando los filtros yo de paso. Mi pregunta era, ahora esto con esto último que explicaste, viste que vos lo alojás en el servidor de Loom, después cuando vos lo copiás, lo embebés acá, el alumno no consume datos cuando vos lo embebés en AO24. Eso es lo que habría que tratar de hacer. Yo preocupada por el primer año, ¿no? En cuarto es diferente. No, el primer año. Sí, déjame que comente algo sobre eso porque es importante. Las principales empresas de telefonía celular, Movistar, Personal y Claro, tienen hasta fin de año, y yo calculo que lo van a extender, pero todavía no se sabe mucho, una gratuidad de consumo de datos para los sitios .edu.ar. O sea, todos los sitios que estén alojados en servidores .edu.ar no consumen datos a los alumnos en caso de que no tengan Wi-Fi, lo cual es bastante útil, es muy útil. El problema que hay es que el espacio propio en los servidores y el tiempo de subida de los archivos de cualquier Moodle, no solo del nuestro, hace que nosotros tengamos que limitar el tamaño de los archivos que se pueden subir a AO24. Si no me equivoco, el tamaño actual está en 20 megas. 20 megas debe ser un video de unos 10, 12, 15 minutos máximo en Loom. Si ustedes lo bajan en MP4 de Zoom, el ratio de compresión es mucho peor, con lo cual en un video de 15 minutos de Zoom quizás ocupe 60 megas, más o menos, para tener la referencia. Y lo que dice Julia es lo siguiente: si yo embebo o copio el link que está alojado en Loom o en YouTube, le va a consumir datos al alumno. Sí, eso es completamente cierto. Incluso aunque lo embeba dentro de una pestaña, va a aparecer como si estuviera alojado en el servidor de la facultad, pero en realidad esto es un link interno a un servidor de Loom, con lo cual le va a consumir datos. De manera que sería muy importante que ustedes al inicio de la cursada pudieran hacer un buen relevamiento de las condiciones con las que cada uno de los y las estudiantes van a tener acceso a las clases, y en función de eso decidan si quieren sí o sí subirlo a 24. En ese caso tienen que achicar los videos. La única forma de achicarlos es achicando los tiempos. Bueno, se puede achicar la calidad, bajar la calidad también, ¿no? Pero si no, se puede achicar los tiempos, y por ahí, en vez de subir un único video de 20 minutos, subir 3 de 7 minutos, y entonces nos aseguramos que los 3 videos entren. Y si no, si tenemos a todos los alumnos con Wi-Fi, entonces lo subimos como un enlace y nos aseguramos de que no ocupamos espacio innecesario en AO24. Que les vamos a mandar, que en realidad Emi les va a mandar, es un documento muy cortito de una página, creo que tiene, sobre aula invertida, que les pedimos que los lean
antes de la clase próxima, porque vamos a trabajar sobre ese texto. ¿Sí? Es un texto súper corto, entonces hay un par de preguntas, traten de leerlo antes de la clase.